Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy estaríamos ya iniciando los procedimientos civiles que existieron en el derecho romano. Fundamentalmente se conocieron tres sistemas de procedimiento o sistemas procesales. Los tres sistemas se dieron históricamente en el tiempo, aunque el primer sistema de la etapa arcaica del derecho, en esa primera etapa de formación del derecho, apareció al final el siguiente sistema, el sistema que se desarrolló y que floreció en la segunda etapa del derecho, que es la etapa clásica del derecho, en una forma de gobierno llamada la República. Y cuando va terminando el periodo de la etapa clásica del derecho, ahí aparece el otro sistema de la cognitio extra ordinem, pero que pasa al imperio. Entonces, sí, históricamente los tres sistemas procesales se producen en el tiempo, pero también podríamos decir que hay como cierto traslape. Para esta clase fue necesario que ya tuviéramos vistas las formas de gobierno que tuvo Roma, que fueron las primeras clases, y también la clase anterior, las clases anteriores relacionadas con los estatutos procesales y toda esa terminología que aprendimos en clases anteriores. De ahí que las etapas de formulación del derecho son tres. Una se llama arcaica, que corresponde a la forma de gobierno monárquica. La segunda etapa de formación del derecho se le llama clásica, en la forma de gobierno de la República. Y la siguiente se le llama posclásica, durante la forma de gobierno del imperio. Luego,
En la etapa arcaica del derecho, que es desde la fundación de Roma, 753 antes de Cristo, aparece las legislaciones, o llamadas también acciones de la ley. Se le llamó también régimen de los términos sacramentales. Y son declaraciones solemnes o gestos muy rituales dentro de este procedimiento de acciones de la ley que el ordenamiento jurídico prescribe a los particulares para la defensa de sus derechos. Este sistema estuvo vigente hasta el siglo II antes de Cristo, cuando fue sustituido por el sistema formulario. Pero todo este formalismo y gestos rituales fueron abolidos en la época de Augusto. El procedimiento de las acciones de la ley fue recogido, era parte del derecho consuetudinario del pueblo romano y fue recogido en la ley de las 12 tablas. Como alguna vez les comenté que en esta primera etapa del derecho las acciones eran muy limitadas y solamente habían 5 acciones para todo. Toda reclamación, unas se encuadraban dentro de una acción, otras dentro de otra y así, pero abarcando únicamente esas 5 acciones que se tenían en este periodo de la formación del derecho romano. 3 acciones eran de carácter declarativo y 2 eran de carácter ejecutivo. Las de carácter ejecutivo eran solamente aquellas que buscaban que la sentencia que había sido dictada efectivamente se cumpliera. Estas acciones ya las hemos mencionado. Cuando estudiamos las acciones, vimos las 5 acciones del procedimiento de las acciones de la ley y las voy a mencionar ahora. Está la legis actio per sacramento, que tiene el valor de un juramento de carácter sagrado. Y se utilizaba en aquellos casos en que no había una acción en la cual se pudiera encuadrar el caso. Luego está la legis actio per judicis arbitrive postulationem, que es la acción por petición de un árbitro o de un juez, y que eran aquellos casos en los cuales había una promesa solemne de pagar alguna cantidad de dinero, o se utilizaba también para la división de la herencia o división de la cosa común en la copropiedad. Estaba el actio per conditionem, que es una acción que apareció un poco más tarde, pero siempre dentro de la etapa arcaica del derecho. Y era una acción para pedir cantidades determinadas de dinero, como para cobrar una deuda dineraria. Y luego están las 2 acciones ejecutivas. La del manus iniectum, ¿se recuerdan? Que era aquella que permitía que el acreedor
encadenara al deudor. Significa que el deudor pagaba personalmente, incluso con su vida, las deudas, con toda su humanidad, lo cual desapareció con la ley o lex Poetelia Papiria, y que una persona no debía de responder con su ser humano, sino que se trasladaba la responsabilidad a los bienes que esta persona tenía. Y la legis actio per pignoris capionem o pignoris capio, que es la toma de prenda de unos bienes del acreedor, del deudor, para que el acreedor se pudiese hacer pago con ellos. Las características que tiene el procedimiento de la acción de las leyes de la etapa arcaica del derecho es que era un extremado formalismo. Había muchos gestos, formas orales que debían decirse exactamente como eran ante el magistrado, porque si no se decían así, era ya tan solo eso, una causa para ser vencido en juicio. No había representación judicial. Una persona no podía representar a otra en el juicio. Las personas deberían de comparecer de manera personal. Si no comparecían, los declaraban rebeldes y en su ausencia. Su otra característica es la ya dicha, el número limitado de acciones que habían. Aquí apareció la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. En este momento del procedimiento de la acción de las leyes, todavía no había nacido el derecho pretorio, porque no habían magistrados, porque los magistrados aparecen en la etapa de la República. Y en este sentido, pues solamente era aplicado el derecho civil. Las sesiones eran públicas y eran orales. En cuanto al procedimiento de la acción de las leyes, hay dos etapas fundamentales que vimos en la clase anterior. La etapa in iure, que significa en derecho, cuando el juez conoce del procedimiento, conoce de los hechos que motivan la litis, y es el que le corresponde al juez en esta primera etapa dar la acción o denegar la acción, es decir, darle trámite o no darle trámite a la demanda. Y es la siguiente etapa, la de la apud judicem o injudicio, cuando el juez dicta la sentencia. Este es el denominado procedimiento de las acciones de la ley o de las legis actiones. Luego viene el procedimiento formulario. El procedimiento de las acciones de la ley resultó que muy insuficiente para el pueblo de Roma, que
al principio pues no había tenido grandes aspiraciones jurídicas, pero que ya para este tiempo, más adelante, principia a desarrollarse un espíritu en las leyes y en el espíritu jurídico de la ciudadanía romana, que tenía mucha vocación y mucha inteligencia para el derecho. Rodolfo, adelante. Licenciada, disculpe, estaba tratando de buscarlo aquí en las notas, pero lo mencionó hace un momento usted y la clase pasada. ¿Es juris o juris? ¿Cómo mencionó el tema de derecho en latín, doctor? Licenciada, disculpe. Es jure. Es que hay varios términos que están relacionados. Yo por aquello de las preguntas que... Sí, entonces está el jus, IUS. IUS. IUS, que es el derecho. Injure, que significa en derecho, ya dentro del camino del derecho. Son dos términos que tienen mucha relación y que se refieren a lo mismo. Y un juris, ¿verdad, licenciada? También están las presunciones, que son las presunciones juris, que también vienen de derecho, que se refieren a lo mismo. Juris también es derecho. Gracias, licenciada. Yo por aquello de las preguntas... Sí. Es mejor tenerlo claro. Sí. Los catedráticos ponen los términos o si se refiere a lo mismo o no son, o en los últimos exámenes, disculpe, licenciada, hemos tenido algunas alternativas y que incluyen, todas son correctas o ninguna de las anteriores, disculpe. Ay, Dios. Muy bien. Les decía que en esta época, pues era un sistema de fórmulas y de solemnidades, de muchos gestos. Se utilizaban muchos objetos, balanzas, hierros, campanas. La gente hacía mucho gesto. Por ejemplo, para notificarle a una persona, se lo encontraba el demandante en la plaza pública y lo tomaba del cuello. Y se le llamaba el tortolcolo, que lo tomaba del cuello y le hacía así y lo zarandeaba un poquito. Y eso significaba que estaba notificado, porque la notificación en el proceso era privada, no era por medio de ningún órgano oficial que le iban a notificar que había sido demandado, sino que el mismo demandante le notificaba por medio de un gesto. Y entonces, como todo eso resultó muy pesado, muy violento para el pueblo romano, que sus aspiraciones procesales ya habían crecido, su espíritu del derecho ya también se había manifestado, y que era tan violento ese derecho y que era tan difícil aprenderse tanta fórmula, tanta declaración solemne, por la que una leve equivocación era motivo para ser vencido en juicio. Pasaron luego entonces al procedimiento formulario, que se le denomina también procedimiento per fórmula. Y su nombre se debe a que dentro del procedimiento había una parte que se llama la fórmula. La fórmula la escribía el magistrado para cada caso en particular, con expresión de los nombres de los litigantes, del demandante y del demandado. Luego, como características importantes del proceso formulario, es que se incorporó la institución del apoderado o procurador o cognitor, que podía representar a las partes. La fórmula estaba
caracterizada por su tipicidad, es decir, que para cada caso debía de haber una fórmula escrita especial. Si, por ejemplo, en esa semana habían tenido 50, iban a tener 50 casos, cada caso tenía que tener su fórmula escrita, como les digo, con expresión hasta del nombre del demandante y del demandado. También dentro de este sistema y en esta época del procedimiento formulario que se da en la etapa en la forma de gobierno de la República y que es la etapa clásica del derecho, vemos que se instauró también la condena pecuniaria, es decir, que las sentencias podían llevar una suma de dinero en concepto de resarcimiento. Fue un procedimiento que se utilizaba a ciudadanos y a peregrinos. También toma mucha fuerza la prueba documental y se conservan las dos etapas del proceso que vimos en clase anterior, la fase in iure y la fase apud judicem o in judicio. Dentro del procedimiento formulario, recuerdan las funciones que le correspondía al magistrado, dar la acción, dar todas las directrices para la marcha del litigio y también le correspondía el accidiere, que era atribuir la propiedad de un bien a uno de los litigantes. La fórmula tenía una estructura muy particular. Estaba compuesta de varias partes. La praescriptio, que es la que tengo al final, pero era el inicio de la fórmula, y por medio de ella el proceso se limitaba a cuestiones que debían ser previamente examinadas para que pudiese ejercitarse la acción, porque si no había necesidad de seguir un juicio, pues ya ni siquiera era necesario que se continuara. Luego estaba la demonstratio, la parte de la fórmula que se llama la demonstratio. Ahí se resumía la causa jurídica de la demanda. La intentio, que es en esta parte se resume la pretensión jurídica procesal del actor, o sea, lo que persigue con la demanda. En la condenatio, el magistrado le confería al juez la potestad de condenar o de absolver, y la adjudicatio, la de atribuirle la propiedad a alguno de los litigantes cuando el caso así lo ameritaba, porque había muchos casos donde no se estaban litigando este tipo de asuntos en los cuales había que adjudicar una propiedad. Por lo tanto, si ese no era el punto, pues esa parte de la fórmula se omitía. Y la exceptio, donde se enunciaba un hecho alegado, que si era probado en la fase in judicio, se absolvía al demandado. Es decir, que en la fórmula estaba de una vez inscrita la excepción presentada. Por ejemplo, si cesario, aquí sería titus, porque tengo un ejemplo de una fórmula aquí en la página 148 por si la quieren ver. Si hay dos litigantes, está cesario, que es el acreedor, y está titus, que es el deudor. Entonces, en la exceptio,
supónganse que el deudor presentó la excepción de pago. En la fórmula tendría que decirse, puesto que Titus argumenta haber ya pagado esta deuda, absuelve. Esa era la exceptio que iba de una vez inscrita en la fórmula, pero era dependiendo si eso se probaba, si se lograra probar en juicio. Bueno, de ahí que leyendo las partes de la fórmula de los incisos A, B y C, la fórmula sería así: puesto que Cesario prestó a Titus 6 sestercios, si resulta que Titus recibió un préstamo de 6